para ingresar al Consejo Deliberante en las próximas elecciones del 7 de septiembre. Son 6 listas y una de ellas es la del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad FIT-U, ¿no? La vamos a encontrar así y para eso estamos con quien encabeza esa lista aquí en el estudio. Estamos hablando de Miguel Iademarco Hijo, primer candidato a concejal y docente también, Miguel. Docente también. Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo estás vos anímicamente, pero desde el punto de vista político, ¿no? Porque, bueno, estuviste también trabajando mucho, formando equipo, formando gente o formando comunidad, digamos, para las precandidaturas a intendente en las últimas elecciones. ¿Cómo arrancaste a trabajar ahora? ¿Era algo que ya lo tenías pensado una vez que terminaron las anteriores? Sí, bueno, no, digamos, esta lista tiene algo en particular, quizá a diferencia de la anterior. Siempre nos presentamos a elecciones de todos modos, ¿no? Nos parece que es importante que haya una voz de izquierda que pueda discutir, que desde nuestro punto de vista aporta algo diferente, que le da voz a todos los sectores en lucha, que le da voz a lo que no se escucha dentro del Consejo Deliberante, de la Cámara de Diputados, y que es parte de las luchas reales del pueblo trabajador. Entonces, en Tandil en particular, así como pasa con Miriam Bregman, con Nico del Caño, que estamos en todas las peleas, en Tandil también, desde que surgió este nefasto DNU y este gobierno que hoy a nivel nacional estamos sufriendo en todos lados, surgieron espacios de lucha y muchos compañeros y compañeras que fueron parte, como la Asamblea Tandil Resiste, como compañeros y compañeras jubilados, muchas nos apoyan e incluso integran esas listas. Entonces digo, a diferencia de 2023, donde se dio quizá un poco más en frío, pero donde las discusiones igual fueron importantes, pudimos participar de un debate, cosa que no había pasado, por lo menos a nivel local. Ahora las listas, digamos, son compuestas por trabajadores, trabajadoras y compañeros y compañeras que fueron parte de peleas a nivel local. Entonces, en ese sentido nos parece mucho mejor, porque darle voz también a las peleas en curso tiene expresión en las listas. Entonces no es solo presentarnos y hablar en sí mismo de las peleas que necesitamos hablar, sino eso, que compañeros y compañeras se sumen y tomen en sus manos, digo, la necesidad de una alternativa política en Tandil. Estaba pensando respecto a el momento para militar la izquierda cuando es no solamente directamente atacada, sino el mote de zurdo utilizado directamente como un insulto, digamos, ¿no? Antes lo que era, bueno, una denominación, digamos, bueno, soy más zurdo que otra cosa, ahora es utilizado como un insulto. Eso hace que de pronto más personas que no están de acuerdo, digamos, o que padecen las políticas del gobierno nacional se acerquen un poco más a militar, a preguntar, o sea, hay una, no sé, de pronto se me ocurre una juventud, pero una sociedad, sobre todo juventud, me parece que va a buscar la fuente directa y no se queda solamente con el estigma. Sí, creo que se abren muchas vías de diálogo. Digamos, el gobierno de alguna manera, si bien busca estigmatizar y todo lo que tenga algún olor a igualdad, a sensibilidad, a empatía, lo caracteriza como zurdo. Para nosotros es un orgullo, digamos, que Milei y que toda esa banda de delincuentes hable de zurdos como algo malo, porque todo lo que nosotros consideramos que está mal lo encarnan ellos. Entonces digo, en ese sentido está bueno, y quien empieza a sufrir las consecuencias, que quizá incluso hay muchos conocidos, amigos, compañeros de trabajo que pensaron que Milei presentaba una alternativa realmente contra la casta, contra los desastres que veníamos viviendo de gobiernos anteriores, y se dieron cuenta que fue una estafa electoral enorme, que no atacaron a la casta, sino a los jubilados, a las personas con discapacidad, a los trabajadores, que se profundizó la precarización laboral, la pobreza. Entonces, cuando los zurdos son el enemigo de todo eso, creo que se abre una posibilidad de decir, bueno, entonces sumate, digamos, o escuchanos, difundí nuestras ideas, y de alguna manera ese diálogo está. Todos los zurdos, todos los que nos enfrentamos al gobierno, somos esto, y bueno, quizá haya que escuchar realmente a lo que Milei mismo pone como alternativa, y nosotros creo que también, además de lo que hace el gobierno, demostramos que estamos en contra de este gobierno, que no queremos esperar a 2027, que la lucha es ahora, y la lucha fue ahora desde el primer día, desde el 20 de diciembre te contaba que surgieron muchas asambleas, incluso empiezan a surgir expresiones de resistencia en todo el país al gobierno, que eso es algo nuevo de los últimos meses, que es muy profundo, que lo vimos quizá el primero F cuando hizo las nefastas declaraciones en Davos, con la lucha universitaria, lo vimos de manera aislada, pero empieza a surgir un factor de resistencia muy importante, y la izquierda tiene un rol importante ahí.
y creo que tiene un reconocimiento de coherencia, de estar, de participar, de alentar esas luchas y de ser parte que, bueno, nos hemos ganado este buen título de zurdos en el sentido de enfrentar un gobierno que viene a reformar el país en contra de los intereses de los trabajadores. ¿Vos pensás que en esta nueva campaña, pues ya hiciste campaña en la otra, en el debate fuiste, para mi gusto, uno de los más lúcidos, el que presentó y habló mejor, y uno puede presentar el mejor proyecto, pero la gente a veces elige por otra cosa? Entonces, ¿en qué vas a poner el acento en la campaña? Y nos parece que hay varias cuestiones. Lo primero es que nosotros queremos, parece un speech armado, pero es verdad, digamos, nosotros queremos darle voz a la lucha de los trabajadores, de los jubilados, de las personas con discapacidad. Digamos, han pasado lo que consideran la motosierra por los lugares más vulnerables de la sociedad. Y eso no tiene voz en el Consejo Deliberante, por ejemplo. No tiene voz en la Cámara de Diputados y depende de la izquierda que se presenten proyectos importantes para visibilizar eso, pero sabemos que eso tiene que estar acompañado de la movilización afuera. El gobierno viene de sufrir 2 cachetazos que anunció vetar respecto a la ley de emergencia en discapacidad, respecto a un aumento que fue absolutamente miserable para jubilados y jubiladas, pero que fue producto de estar todos los miércoles, que fue producto de que una vez por mes acá en Tandil también tenga su expresión con Amalú luchando en la calle. Entonces digo, todos esos proyectos y todas esas cuestiones que nosotros presentamos y no están acompañados de lucha son papel mojado. Pero digo, quizá nosotros, además de darle voz en concreto a todas esas peleas, tenemos, por ejemplo, una propuesta concreta alrededor del transporte. Digo, en el Consejo Deliberante cada 2 meses se vota que se aumente el boleto. Gente que nunca se sube a un colectivo. O sea, nosotros tenemos que pagar las consecuencias de sus decisiones que están puestas en función de que un empresario se lleve la guita del transporte y no de las necesidades. Digamos, el transporte tiene que ser municipal. Esa es una de las propuestas que nosotros tenemos y que lo gestionen los choferes, que lo gestionen los vecinos, los estudiantes, que definan y planifiquen recorridos, frecuencia, por ejemplo, que se anule la normativa que permite que nuevamente se avance con las fronteras de fumigaciones. Por ejemplo, es otra, la cuestión ambiental no lo toma nadie. De hecho, hace poco me preguntaban qué diríamos en el Consejo que no se dice, y primero que lo que dicen está mal, que se aumenta el boleto, que se permite fumigar más cerca de las casas y de las escuelas, pero después hay que prohibir la precarización laboral en Tandil, hay que pensar un plan de obras públicas, por ejemplo, el problema de la vivienda o el acceso a los servicios en los barrios es brutal. Hoy hablábamos de los fríos que está haciendo en Tandil, que se caracteriza por la violencia climática, y las casas no se pueden calentar, vas a los centros de salud y te dicen, bueno, los menores de 2 años tienen casos de bronquiolitis. Y no es solo por el frío, es porque viven en casillas, es porque viven con casas que no se pueden calefaccionar. Y eso no tiene una voz en el Consejo Deliberante. Ahora no alcanza con una voz en el Consejo Deliberante, que sería, digo, déjame aclararlo, la primera vez que en Tandil haya una voz de izquierda en caso de que podamos acceder al Consejo Deliberante. Sino que también queremos ser la voz de todas esas peleas y alimentar esas peleas. Porque tiene que haber una combinación entre movilizaciones en la calle, entre luchas exigiendo eso y alguien que pueda visibilizarlo. Entonces también queremos poner sobre la mesa la situación de la provincia de Buenos Aires. Yo soy docente, como te contaba al principio, y cada vez que luchamos por condiciones edilicias, por nuestro salario, nos descuentan el sueldo, nos descuentan el día de paro. Entonces y eso es la provincia de Buenos Aires, eso es Kicillof, no es Milei. Yo estoy dando clases en Garday, entre otras escuelas, y el último lunes íbamos a hacer un cierre de cuatrimestre, tuvimos que suspender porque no andaban los baños. Y son escuelas que tienen responsabilidad el Consejo Escolar, por supuesto, y la provincia de Buenos Aires. En la técnica 2 habrán visto que, porque es una de las escuelas más importantes de Tandil, no andan las calderas. Calderas que cuando andan funcionan con tachos que sostienen los caños de agua caliente que calefaccionan la escuela. En la media 2 de Villa, entonces, defender la educación pública, defender la salud pública, más presupuesto para salud comunitaria, son cuestiones elementales. Poner el problema problematizar, la cuestión de la vivienda también. Entonces si no es ser izquierda, si no conseguimos una voz, incluso compañeras y compañeras que así como forman la lista, fueron parte de las peleas que vinimos dando estos 2 años en conjunto, es importante que banquen a la izquierda, me parece. Creo que es bancar la coherencia, que no es, si vos tenés diferencia, bueno, charlémosla, pero si querés una resistencia real, si querés una resistencia que se plante contra Milei, aprovechando incluso que son elecciones legislativas, creo que es una garantía a la izquierda. Si ves a nivel nacional, sobre todo, radicales con peluca, gente del PRO que ahora se lo fagocitó la Libertad Avanza, pero también muchos peronistas que fueron parte de las listas del Frente de Todos, dieron aval, tuvieron sus complicidades. El rol de los grandes sindicatos es una brutalidad lo que está pasando.
Y bueno, me parece que hay que decir basta y ir construyendo una gran oposición que se plante en la calle y que tenga su voz en los consejos deliberantes, en la Cámara de Diputados, para poder hacer frente a esta situación. Bien. Vos justo hablabas del resto de la lista. Contanos quién te acompaña en la lista. Bueno, segunda candidata a concejales, Melina Trovato, que es docente de teatro. Hay compañeros, docente de teatro municipal, hay compañeros enfermeros del hospital, hay compañeras amas de casa, acá está Sol, que encabeza la lista de consejeras escolares, ella participa en una cooperadora de las escuelas de Tandil. Hay, digo, trabajadores de todo tipo, hay jubilados, compañeros que son parte del espacio de Amalú, por ejemplo. Pero me parecía que eso era importante, compañeros estatales. Que era importante remarcar docentes, no docentes, no solo la variedad, sino que son compañeros y compañeras que fueron parte de estas peleas, que no es que, digo, la campaña es un espacio más de esa lucha, de visibilizar esa lucha. Pasa la campaña, entremos o no entremos, vamos a seguir estando en la calle. Y eso ya lo comprobamos, en Tandil en particular, no entrando, digamos, ni ganando la intendencia como en 2023, pero la coherencia está en la calle, incluso donde pudimos entrar, como Miriam, como Nico, ahora tratamos de dar pelea con Romina del Pla, por ejemplo, en la primera sección. Son compañeros que siguen estando en la calle, que vuelven a su laburo. Digamos, nosotros planteamos, por ejemplo, ayer mirábamos, entre otras cosas, el sueldo de Lungui, que está ganando 7 millones de pesos. 7 millones de pesos con el aguinaldo llegó a 12 millones. Quisimos hacer las cuentas de su equivalente con la jubilación mínima y, bueno, son varias decenas, con el sueldo de una enfermera. Digo, porque también, hay que cuestionar las bases de una democracia que, qué sé yo, hasta qué punto se puede considerar tal. ¿Quién votó que Lungui gane eso? ¿Quién votó que para hablar de salud nunca llamen? O sea, yo sí tengo que definir algunas cuestiones de salud, en el caso del Consejo Deliberante, lo primero que hago es llamar a las enfermeras, llamar a los médicos. ¿Cuál es la situación? ¿Trabajadores sociales? No tengo que definir yo lo que sabe un cirujano. Pero los trabajadores pueden dar respuesta. ¿Qué hacemos? ¿Arreglamos la plaza, ponemos luces violetas al murallón o pensamos qué pasa en los centros de salud? Para la educación, yo soy docente, pero conozco muchas más docentes y con mucha experiencia, trabajo incluso que se cargan al hombro muchas más mujeres. ¿Qué hacemos en las escuelas? ¿Qué priorizamos? Entonces parece que todos los concejales, los diputados son todólogos, ¿no? Saben resolver todo, tienen la receta de todo, y para nosotros los que saben son los trabajadores, los que hacen funcionar el país. Si vos no vas a los barrios y no hablas con las organizaciones sociales que están sosteniendo comedores, que pelean todos los días para evitar el hambre, el frío, bueno, lo que charlábamos al principio, y darle voz a los trabajadores, darle voz a los que menos tienen, es eso. Es que sean parte, nosotros somos luchadores, nos consideramos que somos militantes, o sea, no somos políticos profesionales, pero creemos que el mejor aporte que podemos hacer es abrir las puertas de todos esos espacios, que para nosotros son muchas veces unos nidos de rata, de gente que no se sabe lo que discute, que se atribuye cosas que nadie votó, como los sueldos, que son obscenos. Ahora, todas las listas que se presentan como opositoras, nadie cuestiona eso. Nadie cuestiona, o sea, ni Parraguirre, ni Santa Marina, ni Nicolini, ni nadie dicen, yo si asumo, te prometo que no voy a ganar 7 palos por mes. No, nadie lo dice. Con un sueldo de un mes arreglás 5 escuelas. El problema de calefacción, pero eso. Entonces, las prioridades hay que invertirlas. Y hay que poner en el centro las necesidades sociales. Y creo que ese aporte, por lo menos en el debate, de discutir, que esta es una forma que cristaliza una sociedad que nosotros no queremos más. Entonces, abrir las puertas a esos debates, por lo menos en campaña, es profundizar las peleas que venimos dando durante todo el año. Es seguir una coherencia, no es que ahora nos volvemos electoralistas y queremos hacer una carrera política. Como Santa Marina, que es parte de una corriente que vino a decapitar la casta y de repente tienen todos cargos en el ANSES, en el PAMI, que nadie sabe qué hace, cuando los jubilados ganan 325.000 pesos y ahora son candidatos, son trampolines que ha encontrado Sebastián Pareja para catapultar y armar sus listas en la provincia de Buenos Aires. Entonces quienes confiaron, podemos llegar a entender la bronca de quienes confiaron en que La Libertad Avanza y Milei venía contra la casta, porque da asco la casta que venía supuestamente a llenar la heladera y salimos más pobres, porque el proyecto anterior, cuando dijeron vamos a volver, volvieron y hicieron tal desastre que ganó Milei. Yo y ahora confiaron, ahora hay una situación que es la abstención política, por ejemplo, la abstención electoral. También hay que dialogar con eso. Obvio. Y no, venía a votar porque la democracia es esto que estamos viendo, venía a votar y votar a la izquierda. Si vos estás con bronca, no te quedes masticando bronca en tu casa. Vení y bancá los que están siempre ahí. Después, cuando haya que elegir presidente, reabrimos la discusión. Pero ahora está la posibilidad de que en los consejos deliberantes, en la Cámara de Diputados,
haya una alternativa de verdad que tenga que ver con las peleas que a uno le dan bronca y lo hacen quedarse en su casa. Pienso en el ámbito del Consejo, pensemos en un futuro y en una foto donde la izquierda consigue una banca, 2, 3, las que sean, y hay participación de la izquierda en el Consejo Deliberante. Uno sabe que la manera democrática que tenemos es, bueno, por medio del acuerdo, por medio de la charla, por medio de él, probablemente, che, yo tengo este proyecto, necesito que lo apoyen, pero eso se va a traducir en tu apoyo para con otros proyectos de con quienes compartas ahí, la mitad, o sea, o los 10 nuevos que entren, y la mitad de los que ya están. ¿Cómo te imaginas ese diálogo con la izquierda? ¿Sería una oposición constante? ¿Cómo también hacer política desde la anti-manera de hacer política actualmente y esto que mencionabas? ¿Cómo se dialoga eso y cómo se piensa? Y yo creo que lo que podemos aprender es en base a los compañeros y compañeras que han tenido ese lugar, como Miriam, como Nico, que ya lo mencioné varias veces, que son un ejemplo para nosotros en ese sentido de la coherencia y todo. Acá en Tandil sería una experiencia religiosa, digo, como dice Enrique Iglesias, porque sería algo nuevo. Pero digo, nosotros nunca vamos a votar en contra de cualquier proyecto que presente cualquiera en beneficio de los sectores populares y los trabajadores, eso por supuesto. Después entendemos que puede haber trabas, porque cualquier cosa que sonaba popular ahí adentro no sale. Y cuando se habla, no sale, digo, y a veces ni siquiera se habla. Pero digo, tiene que haber una relación con la comunidad, tiene que haber una relación con las organizaciones políticas y sociales que pelean por eso. Entonces no es solo la voz ahí adentro y ver, o sea, salir de la rosca. Me parece que sacar a la calle lo que pasa ahí adentro es la clave. Nosotros queremos alentar la pelea extraparlamentaria ahí adentro. No solo socializar lo que se discute, que qué sé yo, hay que navegar bastante para saber cuáles son los proyectos, quién votó cada cosa. Si no estás en tema es muy difícil. Entonces digo, una relación entre lo que discutimos, lo que necesitamos y lo que pasa afuera. ¿Y quiénes pelean por eso? Porque para cada demanda tenés un sector que la está peleando. Y creo que esa unidad es lo que falta, y ahí está la potencia, en la fuerza social que necesitamos construir. Porque no alcanza con un concejal, con 10 concejales, ni alcanza con las movilizaciones nada más. Tenemos que construir una fuerza social que enfrente no solo lo que pasa en Tandil, sino las consecuencias de lo que pasa en Tandil, que tienen que ver con un proyecto nacional que vino a dar vuelta a todo, que no podemos esperar. Sí, no. Hay cosas que no se pueden esperar más. Y bueno, y eso tratamos de darle expresión en nuestra lista, en todas las listas de la provincia de Buenos Aires y en el país. Miguel, próximos pasos, ¿dónde los vamos a ver? ¿Dónde los vamos a encontrar? No son del partido que se pone una mesita en la peatonal y está ahí buscando gente, sino que los vemos más en lo que tiene que ver con las movilizaciones, con esa presencia, digamos, acompañando justamente esto que decías en la calle. Pero bueno, en la instancia campaña también es un momento para hacer todo lo que se dice en la rosca interna, en el partido, en el lugar, en la unidad, digamos, y es un momento para materializar un montón de cosas. ¿Cómo sigue tu trabajo? Mira, en particular aprovechamos, hoy nos vamos a juntar a las 19 horas para definir, entre otras cosas, cómo seguimos esta semana, que aprovechamos que varios medios, después de los cierres de lista, que fue caótica, que no nos vamos a meter ahí, pero fue para comprar pochoclos, en ¿no? Casi todos los partidos. Y hoy a las 19, quien quiera comunicarse con nosotros, nos escribe, PTS Tandil, nuestras listas estamos ahí, nos vamos a juntar. Que no te extrañe que nos vean con alguna mesa en algún barrio o recorriendo, porque lo vamos a hacer. Vamos a ir a los centros de salud, vamos a ir a todos los barrios, vamos a ir a hacer puerta por puerta en la medida que nos alcancen los tiempos, la gente y todo. Porque sabemos que el espacio siempre es limitado para la izquierda en los medios, por eso también valoramos venir acá, que nos llamen siempre. Y digamos, si ves los grandes medios de Tandil o los medios de Tandil, digo, en general todos los días sale gente que no tiene que ver con nosotros, y que paga, por supuesto. Y aparte, bueno, el gobierno nacional sacó toda la pauta publicitaria nacional y provincial, así que para nosotros es muy difícil. Aparte estamos en una elección interna que se adelantó por caprichos de una interna del peronismo, digamos que no sé cuáles son las diferencias y todo, pero tenemos un mes de campaña, o sea que a todos los problemas que ya tenemos los trabajadores para poder hacer política, ese mecanismo tan aceitado que tienen, le suman uno más, que incluso en octubre nosotros vamos a defender nuestras candidaturas nacionales un mes después. Pero digo eso, vamos a recorrer todo lo que podamos, vamos a estar en la calle, vamos a aprovechar las redes sociales, vamos a aprovechar los medios. Espero poder volver acá, que vengan más compañeras también a la compañía, que siempre dio ese espacio y me parece espectacular. Pero eso, tratando de que haya compañeros y compañeras que se sumen a difundir la campaña, que la lista la conformamos sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de rosca y de violencia hacia adentro.
que eso también garantiza cierta coherencia. Yo no sé qué va a pasar en las otras fuerzas, no solo en el peronismo, sino en la Libertad Avanza y en las otras fuerzas que se mataron hacia adentro. No sé cuál va a ser la coherencia con la que sostengan un resultado bueno o malo hacia adelante. Pero bueno, también esa expresión de crisis dentro del régimen político, de los partidos tradicionales, habla de un desgaste de lo que vienen haciendo. Entonces digo eso, apoyar a la izquierda, bancar a la izquierda, escucharla, escribirnos y consultarnos o sumarse. Vemos que hay mucho apoyo también de compañeros que no solo bancan a la izquierda siempre, sino ahora que gente que dice, bueno, che, me parece que esta vez voy a bancar a la izquierda porque los veo en la calle, gente que se ha sumado a nuestra lista, que hemos charlado por eso. Yo quiero bancar a la izquierda, quiero que tengan una voz, porque estuvieron en todas las luchas. Y esa coherencia para nosotros se ha construido, no solo a nivel nacional. Es fácil cuando tenés a Bregman a nivel nacional, a Nico y demás, pero lograrlo a nivel local también es un desafío que hemos sabido ir construyendo. Y mucho tuvo que ver con los espacios que, por ejemplo, en la compañía y otros medios que nos han dado lugar, pudimos multiplicar esa voz. Así que eso, recorrer los medios, usar mucho las redes y salir a la calle.